como valoras ti a Idade Media na historia de Galicia, no conxunto da historia de Galicia? Bien, buenas tardes. Pues la historia medieval de Galicia la valoro como un periodo histórico como el resto, con sus luces, con sus sombras. Es un periodo que popularmente por mucha gente es conceptuado como un periodo de barbarismo, de guerras, de violencia, pero yo creo que es un periodo que va más allá de todo eso. Es un periodo que tiene continuidades, pero también tiene novedades, ¿no? Tiene periodos de esplendor, tiene determinadas innovaciones sociales, culturales, y sobre todo en la Baja Edad Media se ponen las bases para transformaciones muy importantes en el ámbito social, cultural, que después van a dar paso a la modernidad, ¿no? Al periodo moderno. Por lo tanto, creo que hay que romper un poco esos tópicos de una edad oscura, seguramente alimentados por, como he sabido, por los autores renacentistas que trataron de hablar de un periodo de transición entre lo oscuro y lo nuevo, digamos, el renacer, ¿no? Para hacer brillar más el Renacimiento. Pero creo que es un periodo histórico como el resto, con sus aportaciones, con sus novedades, aunque en algunos casos haya también que hablar de guerras, de violencia, que la hubo, pero no debe ser lo que se destaque, digamos. Que dirías ti que é o reino medieval de Galicia? Bueno, eso es un tema... El reino medieval de Galicia para muchos es uno de los reinos más antiguos de Europa. Sin embargo, paradójicamente, es un reino que ha sido el gran olvidado, ¿no? Por parte de la historia. Es un reino que tiene, yo diría que tiene entidad histórica real, la tuvo en su momento. Hay autores que hablan ya desde periodos muy antiguos, ¿no? Desde el siglo V en adelante, desde los suevos, hasta finales del XII o el siglo XIII. Pero sin embargo, como digo, paradójicamente, la historiografía oficial, sobre todo la historiografía española oficial, se encargó de ocultar, de subsumir, digamos, la importancia que tuvo el reino en su momento. Además es un reino que tuvo una extensión bastante más amplia de la actual, de la Galicia actual. Se habla, creo recordar, que iba desde el río Duero hasta Cantabria, País Vasco. Por lo tanto, tuvo entidad histórica real, pero la historiografía oficial española lo trató como una especie de submisión de los reinos asturiano, leonés y castellano. Después pasó a la corona de Castilla, como todos sabemos. En todo caso, afortunadamente, yo creo que en los últimos tiempos hay una serie de historiadores medievalistas que han tratado de resarcir esa idea, ¿no? El pionero que ya lleva mucho tiempo trabajando en esa cuestión, Anselmo López Carreira, pero creo que he visto recientemente publicaciones, creo que ha sido una publicación de Anselmo colaborando con Andrade. Creo que este mismo año se ha realizado un congreso en Coruña sobre esta cuestión y por lo tanto yo creo que sería de recibo sacar un poco de la oscuridad, de la desmemoria, ese reino, ¿no? Que existió. Lo que pasa es que la historiografía, sobre todo la castellana, se trató de ensombrecerlo, digamos. Quedó totalmente como una anécdota de la historia, subsumido totalmente. Esa es mi opinión al respecto. Cales son para ti as persoaxes máis importantes desa Idade Media galega? Bueno, yo, tanto para la Edad Media como para la Edad Moderna, tengo una idea de que los verdaderos protagonistas de la historia no son solo los grandes personajes de la historia, sino la gente corriente. Esas mujeres y hombres que lucharon para sobrevivir, para mantener a sus familias, a veces en periodos muy convulsivos, con grandes crisis demográficas, etc. Y por lo tanto, para mí los verdaderos protagonistas son esos, ¿no? La gente corriente, la gente de abajo. Pero si tuviese que elegir algún personaje, yo quizás me quedaría con la figura del arzobispo Gelmírez, claro. Diego Gelmírez para mí es uno de los personajes más llamativos por varias cosas, ¿no? Fue un hombre, un animal político, digamos, eclesiástico, pero ante todo era un político. Era una persona que dominaba las técnicas, las habilidades políticas para relacionarse con los monarcas, para relacionarse con la Iglesia, con Roma, y todo eso lo hacía para fortalecer
la ciudad de Santiago. La potenció económicamente, socialmente, culturalmente. No hay que olvidar que se encargó fue un mecenas también, un mecenas cultural, como es sabido, coleccionaba documentación, hizo grandes esfuerzos en mejorar la construcción de la propia catedral románica, construcción de palacios, construcción de iglesias. Entre esas coletáneas de documentos tenemos algunos muy importantes, ¿no? como el Códice Calixtino, entre otros. Fomentó el Camino de Santiago, el culto jacobeo le dio una gran relevancia. Por lo tanto, yo creo que es un hombre polémico, porque fue bastante polémico en algunas cuestiones. Todavía no sabemos todo sobre este personaje, se han hecho trabajos, biografías sobre él, pero todavía queda mucho que investigar. Creo que es uno de los personajes más completos de la Alta Edad Moderna. Y después, para la Baja Edad Media, yo destacaría otro personaje vinculado al ámbito de las guerras irmandiñas, que evidentemente es el mariscal Pardo de Cela, considerado por muchos como una especie de héroe, ¿no? Una especie de héroe nacional. Me quedaría con esos dos, pero repito, para mí son más importantes que los personajes, la fluctuación de la historia, la gente corriente, la gente de abajo. En cuanto a acontecimientos, ¿salientarías algún en especial? Sí, relacionado precisamente con esto que acabo de señalar, para mí uno de los grandes acontecimientos de la Edad Media, sin duda, de la Alta Edad Media, sería el descubrimiento del sepulcro de Santiago, por la trascendencia que tuvo en su momento en la Edad Media y por la trascendencia que sigue teniendo actualmente en el periodo contemporáneo. A lo largo de toda la historia, no olvidemos que supuso cambios muy notables en la ciudad de Santiago, cambios notables a nivel económico para Galicia, a nivel social y sobre todo cultural, porque además enlazó Europa con Galicia. Para mí lo que es la inventio, el descubrimiento del sepulcro, por su trascendencia histórica que tuvo después, quizás fue uno de los acontecimientos más relevantes, ¿no? Que tuvo trascendencia importante. Y después, por poner otro ejemplo, también relacionado con lo que comentaba antes, para la Baja Edad Media, sería el caso de las guerras irmandiñas. A nivel europeo está conceptuado también como un movimiento social importante, como un movimiento tipo de los movimientos antiseñoriales, y no solo porque se hayan destruido muchos castillos y muchas fortalezas, porque se haya cuestionado el orden establecido o el régimen señorial, sino porque ese acontecimiento tuvo una trascendencia posterior muy importante en el periodo moderno. No olvidemos que forzó un poco lo que es la centralización del poder castellano a través de los reyes católicos, por lo tanto fue un acontecimiento social, político también, pero que tuvo una gran trascendencia fuera incluso de las fronteras medievales. Institucións relevantes na historia medieval de Galicia? Bueno, cuando hablamos de instituciones es un término muy complejo, ¿no? Porque en todos los periodos históricos hay un conglomerado de instituciones de muy diverso tipo, de tipo eclesiástico, de tipo político, de tipo jurídico, de tipo administrativo. Entonces, si tuviera que destacar algunas, a nivel eclesiástico, que duda cabe que la Iglesia es la institución por antonomasia, una institución poderosa, tanto desde el punto de vista económico, social. Dentro de la Iglesia, en el periodo medieval, los monasterios, que duda cabe, instituciones señoriales de gran poder también económico, pero social. Y en el ámbito eclesiástico, incluso las pequeñas parroquias, esas células institucionales eclesiásticas, también van a tener una gran importancia en la organización del territorio. Y no olvidemos que las parroquias que surgen en Galicia en el periodo medieval, sobre todo en la Baja Edad Media, van a tener una gran continuidad, porque los modernistas, esto ya lo estudió López Alsina en el periodo medieval, y lo estudiamos, por ejemplo, Pejerto, yo y otros historiadores en el periodo moderno. La red parroquial apenas varía desde la Baja Edad Media a lo largo del siglo XVI y XVII, varía muy poco, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de las instituciones eclesiásticas destacaría esas, la propia Iglesia, los monasterios, incluso las catedrales también, las parroquias. En el ámbito jurídico, evidentemente hay que destacar el señorío.
es la institución por antonomasia de la Edad Moderna, de la Edad Media, perdón. El sistema señorial regula todo, socialmente, económicamente. Los foros, el sistema foral es fundamental en la economía medieval. Incluso hay otra institución jurídica que son los mayorazgos, que aunque toman carta de naturaleza en la Edad Moderna, en las leyes de Toro 1505, sin embargo ya surgen en la Edad Media y regulan también todo el sistema nobiliario, por ejemplo, todas las estrategias de linajes, etc. Y después, en el ámbito local, hay instituciones, por ejemplo, como los concejos urbanos, que estudió, por ejemplo, Fernández Alsina, que también son muy importantes, ¿no? Y evolucionan a lo largo de la Edad Media con sus regidurías. Y por poner otro ejemplo, para finales del periodo medieval, para la Baja Edad Media, hay una serie de instituciones que nacen muy a finales del siglo XV, pero van a tener una muy gran relevancia en principios del XVI. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Audiencia de Galicia, institución jurídica por antonomasia que regula todo el control social. Me estoy refiriendo al Hospital Real, que nace también a finales del siglo XV. Todos sabemos las funciones que tenía para cuidar enfermos, peregrinos y expósitos. Y la universidad, que también nace a finales del siglo XV. Tiene los gérmenes. Por lo tanto, instituciones que tienen su germen al final, pero que se van a desarrollar en la Edad Moderna de forma muy, muy amplia. Yo destacaría esas instituciones. Hay más, pero bueno. ¿Cómo valoras a historiografía sobre a historia medieval de Galicia antes do XIX? Bueno, yo lo que he leído sobre todo hace referencia a los estudios historiográficos posteriores en el siglo XX, es lo que más o menos conozco, ¿no? La historiografía en el siglo XX, yo creo que para el ámbito medieval cambia bastante. Yo creo que hay una especie de punto de inflexión o de punto de arranque, digamos, que sería la introducción aquí en los años 70 de las ideas de Annales a través de un historiador que fue Cortázar, Casia de Cortázar. Cuando introduce las nuevas metodologías, la remodelación historiográfica de Annales aquí, dirige una serie de tesis doctorales. Ahí está el germen un poco de los medievalistas gallegos, ¿no? Si no recuerdo mal, dirige las tesis de Ermelindo Portela, de Mari Carmen Pallares, de Mariluz Ríos, de Fernando Alsina y de esta historiadora que está, de Margarita Durañi, me parece que era. Ahí está el punto de arranque, pero es que después el propio Ermelindo sigue aumentando las generaciones de medievalistas, porque forma y dirige tesis a Carlos Baliñas, Andrade, Cernadas, entre otros, Elisa Ferreira, creo recordar. Y a partir de ahí, otras generaciones nuevamente, ¿no? Por lo tanto, digamos que las aportaciones historiográficas tienen ese punto de arranque, pero poco a poco van creciendo con nuevos temas, nuevas tendencias. En un principio hay aportaciones, por ejemplo, del propio Ermelindo sobre historia rural, sobre organización social del territorio, de Mari Carmen Pallares sobre la historia de la mujer, Mariluz Ríos sobre el sistema foral, Alsina, Fernández Alsina sobre el urbanismo en Santiago, sobre Pontevedra, creo que había trabajado José Armas. Sí. Carlos Barros trabaja sobre cuestiones después de historia social, sobre el problema de los irmandiños, Elisa Ferreira sobre el comercio. Es decir, se van sumando toda una serie de líneas de investigación que son las que al final dan un poco la idea de cómo va evolucionando historiográficamente el medievalismo gallego, ¿no? Y esto en el ámbito de las tres universidades gallegas, pero también en el ámbito del CSIC, que también aporta estudios sobre genealogía, por ejemplo, estudios sobre el poder local, sobre la nobleza. Y no sé si estoy respondiendo bien a esa pregunta. Perfecta, muy bien.
Y entonces digamos que es una especie de, lo que sabemos hoy sobre la historia medieval es una especie de fruto colectivo, digamos. El germen se puso ahí en su momento, fueron introduciéndose unas renovaciones historiográficas, poco a poco fueron aumentando los temas y en la actualidad pues todavía se están renovando una serie de temáticas, de nuevas perspectivas. Recientemente pues hay incorporaciones, trabajos sobre historiografía, Israel San Martín, sobre cuestiones más próximas a la historia social, por ejemplo sobre alimentación en el mundo de los conventos, José Andrade, sobre historia intelectual, los propios trabajos de historiografía o apologeticismo de Israel. Tema de la historia de las mujeres también, se está avanzando bastante, por lo tanto, sí, es un movimiento historiográfico que no está tampoco del todo quieto, se está adaptando a las nuevas tendencias también. Que papel crees que tiveron elas na Idade Media galega? Este es otro tema que también, con estas renovaciones historiográficas a las que hacía mención, están mudando, cambiando bastante, ¿no? La tradicional idea de la mujer madre, hija y esposa, que no sale de casa, y eso creo que está mudando, se están rompiendo tópicos, ¿no? A los trabajos que ya había realizado en su momento, como he señalado, la profesora Mari Carmen Pallares, se están incorporando en los últimos tiempos una serie de renovaciones, de trabajos, algunos de ellos también vinculados con lo que he dicho del CSIC. Ahí han salido algunos trabajos recientes, si no recuerdo mal, se han publicado algunos libros sobre biografías de mujeres, ¿no? Y esas biografías lo que están indicando, en mi opinión, es que en la época medieval no todas las mujeres tenían ese papel tradicional. También había mujeres emprendedoras. Es cierto que muchas de ellas están vinculadas a las élites, ¿no?, sociales, pero también hay mujeres que tienen contacto con la vida pública. Beatriz de Castro, por ejemplo, que tiene una vida pública bastante importante, creo, por ejemplo, en Orense, ¿no?, y otras mujeres de varios nobles, de burgueses, participan en los negocios, participan en las actividades mercantiles, en las actividades financieras, muchas veces, es cierto, colaborando con sus maridos, pero también de forma autónoma, cuando mueren sus maridos, cuando enviudan. Yo creo que estos trabajos son muy interesantes desde la perspectiva en que están cambiando un poco el tópico de esa mujer tradicional, ¿no? No todas las mujeres en la Edad Media tenían ese papel tradicional, también había mujeres emprendedoras, ¿no? Creo que es muy interesante esa perspectiva. No concepto popular da Idade Media, sí, da Idade Media galega, relacionado un poco con lo que señalaba al principio, yo creo que hay un tópico, ¿no?, en la sociedad en general. Si vas a la calle y le preguntas a cualquiera qué te sugiere la Edad Media, lo primero que se les viene a la mente yo creo que es castillos y caballeros, señores y vasallos, guerra, crisis, peste, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que el periodo medieval, como decía al principio, es bastante más que todo eso. Yo creo que afortunadamente los trabajos que se están haciendo de investigación, las publicaciones, muchas de divulgación, están rompiendo un poco con eso. Yo creo que la población poco a poco tiene que romper con ese tópico. Evidentemente, eso que acabo de señalar existía, pero había mucho más que eso. Hay esplendor cultural, hay arte, hay transformaciones sociales, hay cambios y no solo hay sombras, lo que decía al principio, también hay luz. Crees que houbo mitos, ou hai mitos históricos ou historiográficos galegos ou non galegos que marcaron o entendemento da escritura da historia medieval do Reino de Galicia? Sin duda que hubo mitos. Algunos ya he hecho referencia un poco por encima, ¿no? El primer mito por antonomasia es el mito de la inventio. El descubrimiento del apóstol, ¿no? Mito o no mito, pero como señalaba antes, fue un aspecto histórico que tuvo una relevancia en su momento muy importante y la sigue teniendo, ¿no?, a día de hoy. Solo hay que preguntárselo a la Xunta, ¿no?, que está promoviendo continuamente el xacobeo, ¿no? Evidentemente es un mito, pero su trascendencia histórica va más allá de eso, más allá del mito.
Otro mito es el propio personaje al que he hecho referencia antes, Gelmírez, ¿no? Gelmírez es otro mito. Es un personaje controvertido, que todavía, como decía antes, hay mucho que investigar sobre él. Es un hombre de referencia en todos los ámbitos, en el eclesiástico, en el político, en el cultural, pero no deja de ser un mito también. Y como no, el mariscal, Pardo de Cela, es otro gran mito, por antonomasia, ¿no? Todavía no se sabe todo sobre Pardo de Cela, ¿no? Se han escrito ríos de tinta y se seguirán escribiendo. Es un héroe, un mito. Bueno, puede ser para algunos, ¿no? Pero tampoco sabemos a ciencia cierta si lo que defendía era Galicia o sus propios intereses. Es decir, en esa dinámica de enfrentamientos con la Iglesia, con la nobleza, etc., yo creo que hay mucho que investigar todavía en ese sentido, pero que duda cabe que es un mito tamén. Xa fai anos que escribiste o teu libro, sí. Como recordas a escritura da parte de medieval? Como a recordas? Pues la recuerdo más o menos. Hice un esquema para todos los periodos muy sintético. Lo que me encargaron en su momento fue una síntesis para que una persona no avezada en historia de una lectura rápida pudiera tener una idea básica. Esa era la idea. Entonces traté de hacerlo lo más sencillo posible, tratando de buscar una estructura coherente que además interrelacionase todos los periodos, ¿no? Desde la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, la moderna, la contemporánea, tratando de interconectar a veces algunas cuestiones, pero sobre todo tratando de ser lo más sintético posible y tratando siempre, en el medio de lo posible también, de darle voz a la gente corriente, que eso es una de mis máximas siempre en mis investigaciones. Los personajes son importantes, pero dándole más importancia a la gente, a esa historia desde abajo, ¿no? que diría Tolso. E como dis, como acabas de dicir, axudouse para entender mellor a idade moderna, non? Sí. Para as lecturas, non? Para deixar sí, que duda cabe que o punto de arranque de los tiempos modernos, el punto de arranque de los principios de la edad moderna, tiene mucho que ver con bases que se pusieron a finales, lo que decía antes de esas instituciones, ¿no? La universidad en el ámbito cultural, el Hospital Real en el ámbito asistencial, la Audiencia de Galicia en el ámbito judicial, y como eso muchas otras cuestiones. Muchas bases están puestas en el periodo medieval, hay continuidades, claramente.